todos, espero que estén bien. Hoy vengo a mostrar nuevos cambios que le hice al modelo del Titanic desde la última vez. Y también para mostrarles un nuevo modelo que va a venir justo para alguna animación que se va a hacer. Primero que nada vamos a mostrar lo que sería cambios de interior, que son pocos. Espérense un poquito. Ahí. Y colocamos todo eso. Bien, primero que nada, voy a quitar esto ya que esto no conviene. Vamos, les voy a mostrar este palo ancla, que es que ahora les agregué cadena para fingir que el barco está anclado al muelle cuando ya esté bajo el agua las anclas ahí nomás ancla. También tengo que destacar la zona del restaurante a la carta, que en la serie que hice donde me vieron modelándolo, pues saben cómo quedó. También tengo que destacar que en la zona media del barco agregué algunas cuantas zonas nuevas, ya que esto tiene relación con lo nuevo que está haciendo, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Y alguna que otra optimización que hice con el barco, y así. Ahora vamos a colocar de nuevo lo que sería la carcasa del barco. Bueno, aunque ya creo que se spoilearon del tema, pero igual lo voy a mostrar. Es que ahora el barco se puede partir en 3. Tenemos la zona de proa, la zona perdida y la parte de popa. Obviamente esto ahora no afecta mucho a lo que sería el modelo del naufragio ya creado, pero igual sirve harto para una animación futura del hundimiento, que tendría como 2 versiones, como la clásica de 1997, la de la película, o la que hoy en día es la más recomendada, que se parte a partir de la tercera chimenea en esta parte de por acá. No solamente he estado haciendo cambios en el Titanic, sino que también he hecho un nuevo modelo para acompañar el barco en alguna animación, el cual es el SS Normandy, que sería este pequeño transportador que llevaron a los pasajeros desde Cherburgo hasta los barcos de la White Star, en específico al Titanic y el Olympic. En la popa, en vez de tener la bandera de Gran Bretaña o Reino Unido, se le coloca la bandera francesa, ya que como está en Cherburgo es una parte de Francia.
Así que aquí está el más pequeño, obviamente no va a tener, no le hice interior porque no tengo suficientes, no tengo los planos tan detallados para hacerle los muebles y así. Obviamente aquí me ahorré un poco de tiempo haciendo los botes y las chimeneas y la bandera de la White Star, ocupando los modelos que ya iban en el Titanic. Porque hace el mismo sistema de los pescantes que hay en el barco. Que sería que al moverlos así, se van inclinando solos hacia adelante para sacarlo. Aunque viéndolo así, pues tendrían que ser más grandes porque así el bote choca con el casco del Normandy. Pero bueno, esos fueron los dos modelos. Estoy tratando de actualizarlo. Otro que tengo aquí que sería el Olympic y el Britannic. Tengo todos los modelos en esta zona que he ocupado para las animaciones, como el Olympic y el Britannic. Tengo que optimizarlos para hacer el video de la comparación entre el Olympic y Britannic, que voy a tratar de hacer algunos de estos días. Que no sé si tenga tiempo ya que pronto tendré que entrar a estudiar. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, dejen su like y díganme qué otra parte del Titanic podría agregar para modelarlo para una serie nueva de videos. Y si les sigo gustando, pues seguir haciendo el mismo contenido. Nos vemos hasta la próxima. Chao.